Ahora sí, ya reclamó la grabación, estamos Listo. grabando. Todo esto está quedando registrado. Bueno, esto de a ver si habían podido pensar, que me parece interesante para empezar, en esto de, bueno, a ver, en qué contexto, en qué momento, cuándo, con qué acciones, de qué manera, a ver si podemos identificar cada uno de nosotros, o el que quiera compartir, por supuesto, reproduce lo que nosotros denominamos estereotipos de género, o lo que ustedes entienden que son los estereotipos de género, que en eso pueden haber diferentes visiones. Abro un poco la cancha para ver si pudieron pensar en algo. De a uno, por favor. No, yo, bien, a comentar alguna cosita nomás que que es bien interesante. El domingo tuve una juntada así con ex compañeros de clase. Era el cumpleaños de uno de ellos, y fue en un lugar, un boliche de mala muerte. Sí, no, de mala muerte mal. O sea, el clásico boliche de Choborra, y era bien interesante. O sea, obviamente, y ahí me acordaba de todo lo que son los marcos, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, si vos entrabas, el bolichito no era muy grande, medía 3, 4 metros de largo. Y si vos entrabas, estaba el mostrador con solo bebidas con alcohol. A la izquierda había 2 maquinitas de esas que pones monedas, y arriba una televisión enorme con el turf, con las carreras. Y por supuesto, todos hombres. Todos. O sea, y todo el borracherío del barrio estaba ahí. Y fue bien interesante, o sea, era bien interesante poder ver cómo también se arman esos juegos, ¿no? Justo que tú hablabas de masculinidades, ¿no? Y cómo las referencias masculinas a veces tienen que ver con estos lugares, ¿no? O sea, se comió cordero, se tomó alcohol, se hablaba de determinados temas, ¿no? O sea, Claro. todo era medio oscuro, pero a la vez se contaba muy libremente. Si pasaba una muchacha por la vereda, obviamente salían en masa, y era bien interesante ver cómo nos vamos construyendo. Y yo, por supuesto, en el medio, disfrazado de cordero, que era como que, bueno, estoy rodeado, vamos arriba, hay que sumarse a la estrategia. Y ahí una cosa a lo que venía este cuento, es esta cosa de cómo nosotros también necesitamos disfrazarnos a veces, y cómo incorporamos muchas formas, muchas miradas, muchos marcos, muchas pieles, para poder también integrarnos a determinados círculos o con determinadas personas. Y cómo ahí también nosotros vamos incorporando ese tipo de cosas, porque de tanto hacerlo, llegamos como un momento donde, bueno, y es bien interesante, por lo menos a mí me resultó bien interesante esta cosa de que en algún lugar yo me tuve que metamorfosear para estar ahí adentro, porque era todo era una cosa muy que parecía una película realmente, no sé, mexicana. Era una cosa muy particular. Y eso me hizo acordar esto, ¿no? De cómo, por lo menos a nosotros, en esta cuestión de los hombres, ¿no? O sea, esta cosa de las reuniones solo de hombres, donde se hablan de determinados temas, donde el fútbol tiene que estar, tenés que saber de fútbol, o por lo menos tirar alguna fruta, y donde las formas son diferentes, por lo menos a las que yo estoy acostumbrado, ¿no? Y como que estás como todo el tiempo, como también mediando, porque no podés marcar todo el tiempo, eso está de más porque rajan. Y ahí me viene esta idea de cómo nosotros, para pertenecer muchas veces, y esto pensándolo ahora más en relación a los gurises o a los talleres o a las personas con las que nosotros trabajamos,
cómo el pertenecer es tan importante que hace que adoptemos algunas formas, digamos. Y en eso hablo por mí, ¿no? O sea, yo en algún lugar, en algunos espacios, adopto algunas formas para poder estar ahí. Pero bueno, era como una reflexión porque fue como una pequeña, fue muy gracioso ver eso. En realidad sí, es muy interesante, ¿no? Y obviamente todo lo que relatás tiene que ver con esto que ahora vamos a ver de la masculinidad hegemónica y de esto. Es obviamente una típica reunión de machos en la que los excesos y las conductas fuertes y claramente heterosexuales, en donde hay que remarcar como estas cuestiones, están presentes. Es verdad que una vez, o me parece que una vez que los varones o que los hombres pueden como identificar que estas conductas son aprendidas y no son innatas y no tienen nada que ver con sus genes ni con nada, es cuando empiezan a generarse los movimientos. Y eso es lo interesante, ¿no? En la construcción o una mirada, esto que nosotros después vamos a ver también que llamamos nuevas masculinidades, ¿no? O masculinidades alternativas. Esta cuestión de poder construirse y pensarse desde otro lugar. Que esto es lo que hablábamos la otra vez, implica construirse. Un detallecito sí. No menor. Sí. El bar que fuimos era el bar el cual yo pasaba por la puerta cuando iba a la escuela y era exactamente igual como hoy. Exactamente igual. Los borrachos, la música, no sé qué, era igual. Parecía que en 40 años no había cambiado nada ahí. Es que sí, es que de hecho, si ves lo que sucedió adentro, parece que 40 años o más no cambió nada, ¿no? En nuestras conductas a veces también parece que hace más de 40 años que no cambió nada. ¿Ven que hay alguien que quería entrar? Ya lo... Está. Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere plantear alguna...? Yo capaz que algo muy breve. Dale. Yo participo de varios grupos feministas y, bueno, también me siento un poco como Marcelo a veces porque si bien, bueno, ya a lo largo de mi vida, o sea, tanto mi crianza como después mi vida en sí, nunca acostumbré a tener grupos de amigas o amigos, sino que siempre tuve amigos mezclados, digamos. Y una de las cosas que más me cuesta de este tipo de grupos, digamos, es que no incluyan a los varones. O sea, que todo lo que ha planteado Marcelo desde la clase pasada, y eso me resuena muchísimo. Hay algunos que son más intransigentes que otros, pero sobre todo siento que se está como recién en los primeros pasos, ¿no? O sea que entiendo todo lo de que, bueno, quizás somos las mujeres las que en el cuerpo, no sé, podemos llegar a decir que se sienten ciertas cosas, pero no dejo de ver que también eso atraviesa a los hombres para el lado positivo y para el lado negativo. O sea, no, estoy como pensando mientras lo digo, pues no lo tengo muy claro, pero mi sensación es esa, como desde donde yo he tenido que actuar estereotipos o cosas, viene desde ahí, desde poder participar en un espacio donde no me conforma totalmente, o sea, digamos, bueno, se me fue ahora la palabra, pero es como sí, que... ponerse en un lugar tan radical, digamos, ¿no? Como la eso, o sea, como que literalmente se excluya a hombres en las reuniones de hecho, ¿no? O sea, porque se escuchan participaciones de hombres a veces, pero literalmente hay días en los que se dicen, estos son reuniones para mujeres. Y después hay algo curioso que quería plantearlo también, que no sé si se habló al final de la clase pasada o bueno, se va a hablar más adelante, supongo, es que estos grupos, sobre todo el de la intersocial feminista, que es el que agrupa a todos los feminismos, tiene como o sea, la etiqueta que engloba a la agrupación es grupo de mujeres, lesbianas, transexuales, no binarias. Y es interesante porque a mí me llevó mucho tiempo entender por qué las lesbianas no son mujeres. No sé si después vos lo pensás trabajar o no. Ahora con esto de Scott que tuvimos que leer,
el giro del lenguaje, o sea, como que las palabras construyen realidad, me hizo como acordarme de esto, ¿no? De esto que es como una actuación que tengo que hacer, porque en realidad, o sea, entiendo que los fundamentos últimos son compartibles por mí, pero las formas en las que se lleva a cabo la dinámica no me parece. Era eso. Yo me parece súper interesante, Valeria, lo que traes, porque en realidad es un poco la lectura que se hace también desde diferentes ámbitos. Esto de las definiciones o cómo nombramos es algo que está presente y atraviesa todos los grupos. Cuando decimos, por ejemplo, los estereotipos de género los reproducimos todos, no importa, por más colectivo feminista al que pertenezcas, los reproducimos, están dentro nuestro y necesariamente tenemos que poder verlos, encontrarnos de frente y de cara con ellos para poder decir, sí, yo también soy parte de esto, porque solamente aceptando esa parte que yo tengo es la única manera de generar movimientos. Y esto es así tal cual, esto de mujeres, mujeres trans, mujeres no sé qué, mujeres en general, ¿no? A mí me pasa que habitualmente pregunto cuántas mujeres tienen en determinados establecimientos penitenciarios, sobre todo, me dicen, tengo 23 y 3 trans. Tenés 26. Sí, 23 y 3 trans. Y es muy difícil que la gente comprenda esto de que parece un tecnicismo y uno a veces cuando marca estas cuestiones termina en un lugar incómodo, ¿no? Porque está como al otro diciéndole, che, no, pero en verdad el fin último de esto, ¿cuál es? El fin último es decir, vamos a mirar cómo uno nombra, ¿no? Y en esto que vos decís, pasa exactamente lo mismo, me parece. En lo personal, me pasa, o sea, me alineo un poco a esto que vos traes. Yo creo que los polos no nos llevan a ningún lugar, sino que a reproducir nuevamente lo que ya tenemos, que es una forma de vincularnos desde las desigualdades, ¿no? No se trata de buscar nosotras las mujeres y ellos los hombres, sino de poder entender que en realidad lo que se busca cuando hablamos de tener prácticas con perspectiva de género o con una perspectiva de derechos humanos, es ir caminando hacia esto, hacia generar condiciones de igualdad y de equidad para todas las personas, indistintamente de su sexo, de su color, de su ideología política, religiosa, etc. ¿No? Así que me parece que sí, que en realidad necesitamos como eso, como acomodarnos. Y creo, y esto es una opinión personal, que los movimientos feministas, digamos, si lo pensamos a lo largo de toda la historia, son movimientos como también medios nuevos, ¿no? Y se van como pensando y repensando esto. Cuando empezamos a hablar de la categoría género, se empezó a hablar de género asociado a la mujer, y después empezamos como a abrir aquello, ¿no? Y empezamos a pensar ya también en código de las poblaciones que son culturalmente y socialmente excluidas por alguna categoría o condición, y empezamos a pensar en las intersecciones que inciden también en estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con un movimiento, con una ideología que también se está construyendo, y a su mismo tiempo también está incidiendo en nuestra cultura y en nuestra forma de vincularnos. Yo creo que sí, más allá de esto que trae Marcelo, que en realidad no es nada alentador, que dice hace 40 años ese bar estaba igual, ¿no? Y seguramente pasaban las mismas cosas adentro. Yo creo que en otros ámbitos, sobre todo en las nuevas generaciones, se están generando pequeños cambios. Y también creo que por eso está bueno poder pensar nosotros como docentes, cuando trabajamos con los estudiantes, con los gurises, cómo reproducimos también. Yo después les voy a dejar una guía que es del MIDES, que hizo Inmujeres. Fíjense que Inmujeres recién hace 2 años empezó a decir, vamos a hablar de masculinidades, ¿no? Y está buenísimo, hicieron una guía para todos los programas que trabajan en territorio, que tiene que ver con esto de cómo nuestras prácticas refuerzan la idea de masculinidad hegemónica, y cómo en realidad, y en qué momento y de qué manera. Y me parece que lo estuve leyendo, saqué algunas cosas de eso muy interesantes, pero además me parece que está buena para dejárselas, para que
vean sobre todo, hay una parte, en la segunda parte, que son herramientas para el trabajo, y además de teorizar un poco sobre el asunto, pone cuestiones que son bien concretas sobre ejemplos, ¿no? Ejemplos que además cuando yo los leía decía, esto pasa todo el tiempo, me pasa todo el tiempo a mí, lo escucho todo el tiempo a los gurises, lo hago todo el tiempo yo. Así que bueno, después les voy a dejar eso. Si no tienen más comentarios, arrancamos con la presentación. ¿Sí? Perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, se fue por adelante. Bueno, muy bien. Como hablamos la clase pasada, esperen que voy a correr esto que me molesta profundamente. El género alude al conjunto de atribuciones sociales y culturales que dan significado a lo que es ser mujer y ser hombre. Este conjunto importante de las diferencias que se atribuyen a mujeres y hombres, más que naturales, son resultado de una naturalización. Naturalización que se va instalando durante toda nuestra, desde el momento que nacemos, es más, desde antes, ¿no? Que nacemos, ¿sí? Cuando se nos atribuyen nombres, cuando se nos atribuyen colores, cuando se nos atribuyen expectativas, ¿no? En función de cuál será el sexo del niño que está por nacer. La noción de género constituye una herramienta esencial para desnaturalizar y deconstruir los mandatos, permisos y prohibiciones que reciben los hombres y mujeres en base a su diferencia sexual. No es el sexo el que determina cómo serán nuestras formas de ser y de vincularnos como hombres y mujeres, ni cuáles serán las posiciones que ocupemos en lo social. Esto es más bien producto de una construcción sociocultural enmarcada en lo que Rubin denomina sistema sexo-género. Esto es más o menos lo que hablamos la clase pasada, como tratar de sintetizarlo en función de... Bueno, ahí está. Bueno, determinaciones interseccionales. El género se construye en relación con otras dimensiones que también estructuran las desigualdades de la clase social y la raza. A su vez, existen factores de discriminación que operan en base a otras categorías, como la orientación sexual, la edad, la pertenencia étnico-racial, la discapacidad, la condición de migrante, lugar de residencia, etc. Esto es también lo que hablábamos la otra vez. En relación a esto, generalmente trabajamos, o en conjunto con esto, trabajamos la noción de igualdad y de equidad, ¿no? Y esto me hace acordar a lo que también trabajamos la clase pasada sobre discriminación positiva, ¿no? ¿Por qué surgen estas políticas de discriminación positiva o estas leyes que dicen que tenemos que integrar tantos afrodescendientes cuando hacemos un llamado? ¿Por qué debemos de atender de forma especial y específica a las personas en situación de discapacidad? Bueno, después también la ley de cuidados, que también un poco alude a todo esto, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que en realidad todos partimos de diferentes bases, ¿sí? Todos tenemos diferentes condiciones para el real ejercicio de derechos. Entonces, un poco lo que se intenta o lo que se pretende cuando hablamos de trabajar con una perspectiva de derechos humanos o trabajar desde una perspectiva de género es eso, es poder mirar a la luz de la realidad o de ese otro que yo tengo enfrente, cuáles son sus condiciones y sus posibilidades reales de acceso a la educación, de acceso al trabajo, ¿sí? Esto tiene que ver con el ser mujer, ¿sí? Pero en esto de pensar las intersecciones de estas cuestiones, podemos decir que no es lo mismo ser mujer blanca y de una clase social media alta que ser mujer afrodescendiente en una situación socioeconómica desfavorecida y además jefa de hogar con 3 hijos a cargo. Si yo pienso quién tiene más posibilidades de acceso a un puesto de trabajo, claramente la primera mujer tiene muchas más posibilidades de acceso a un puesto de trabajo o a cualquier oportunidad en su vida, al deporte y a la recreación, por ejemplo, ¿no? A darse un club, a seguirse formando, a seguir estudiando. Entonces, claramente las leyes o las políticas públicas y sociales tienen que tender a generar posibilidades a estas otras mujeres, a estas segundas, mujeres, hombres
o lo que se nos ocurra, ¿no? Pusimos un ejemplo de mujer en este caso. Pero un poco eso quería también traerlo pensando en lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegios. Es esto que decíamos recién, ¿no? Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clases y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas. Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos. También reconoce experiencias individuales y únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidad. Y bueno, y acá tenemos la clásica palabra que aparece en todos y no puede faltar, en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. El patriarcado. Creo que esta no la trabajamos en la clase pasada, no me acuerdo. Se entiende por, estaba, pero creo que la pasamos. Se entiende por patriarcado el sistema cultural que organiza desde la idea de superioridad del hombre, patriarca, es eso, es hombre, valoración que se hace por razón de sexo fuerte respecto al sexo débil. Esto es lo que hablamos la vez pasada sobre cuáles son los atributos que se le asignan a las mujeres y cuáles son los atributos y las características o los roles que se le asignan a los varones en función de su sexo biológico, ¿no? Todas las pautas de crianza y socialización de los hombres y las mujeres y todas las maneras de relacionarse. Se constituye así una organización social que funciona con esta lógica en los campos políticos, jurídicos, económicos, religiosos, académicos, eróticos, etc. El patriarcado es entendido como el sustento de la masculinidad hegemónica y es el eje de construcción subjetiva del varón en muchos casos. A este abuso de poder naturalizado hay que pensarlo en relación con los conceptos de misoginia. Esto es lo que decíamos hoy. En realidad, de alguna manera, estas pautas de comportamiento que nos vienen atravesando desde que nacemos, a hombres y a mujeres, evidentemente, naturalmente tendemos a reproducirla. Vivimos en una sociedad que, si no queremos, como esto que traía Marcelo, a veces tenemos que acomodarnos para poder estar en un determinado, o pertenecer a un determinado grupo, o incluso a nuestra sociedad. De hecho, eso le pasa a mujeres y a varones, ¿no? Digo, porque pensando en esto de la masculinidad, esto que traía Marcelo, si nos ponemos a pensar del lado de las mujeres, yo le preguntaba a las mujeres, ¿cuándo lo sintieron o en qué contexto? También aparecerían muchos ejemplos y seguramente esos ejemplos estarían asociados a otros atributos, a los atributos más femeninos, ¿no? A esto de querer de ser madre, de decir, seguramente cuando tenés 30 o 35, cuando tenés 30, porque eso puedo dar fe, te dicen, y che, ¿y para cuándo los nenes? Se te pasa el rato, ¿no? Y esto es una idea que está fuertemente vinculada a que si sos mujer, vas a querer tener hijos. Una cuestión que en realidad violenta seriamente el derecho de cualquier mujer a ser libre y a vivir su vida como más ganas le den, ¿no? En cambio, si un varón no tiene hijos, en principio podría tenerlos hasta el fin de los días, pero además puede ser natural que un varón no quiera tener hijos. Pero cuando una mujer aparece y es como que no quiere tener hijos, de alguna manera aparece ahí el juzgamiento social. Y en verdad, si pensamos en una reunión de mujeres de 30, 35, que están todas teniendo hijos, seguramente una mujer que no está ni ahí con tener hijos, en ese momento de su vida, o bueno, o para siempre, porque no necesariamente tenemos que tener hijos, no tiene de qué hablar, ¿no? Y pasa lo mismo, y tiene que engancharse en una charla que probablemente la incomode y no le guste y no forme parte de su interés, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con esto de los mandatos, el tener que pertenecer de alguna manera. Los mandatos de género, de masculinidad y feminidad. El mandato de masculinidad hegemónica dicta que los hombres deben ser o aspirar a ser importantes, activos, autónomos, fuertes, potentes, racionales, emocionalmente controlados, heterosexuales y proveedores de la familia, ¿no? Esto también lo hablamos la clase pasada, cuando traíamos o sea, cómo de alguna manera esto significaba de alguna manera un privilegio sobre las mujeres, ¿sí? Pero como también tenía una doble vuelta que tenía que ver con cómo condicionaba la vida del varón y su forma de ser y de estar en el mundo, ¿no?
todos los varones quieren ser fuertes, proveedores, y ir a trabajar mientras que la mujer cría. Bueno, de alguna manera, muchos sí, porque son parte de esta cultura, pero como siempre y por suerte, existen algunos grupos que no se adaptan a aquello que se nos imponen, o que lo cuestionan, o que les incomoda, y empiezan a generar otras nuevas formas. Tímidamente, lentamente, pero se comienza como por ese lado. En contraposición, se espera que las mujeres sean afectivas, cariñosas, sensibles, frágiles, emocionales, dependientes, sacrificadas de la pareja y de las familiares dependientes, ya sea por enfermedad, discapacidad o envejecimiento, cuidar de los hijos, tener un discurso moral materno y ser las responsables de los quehaceres del hogar como eje central de su identidad. Esto de ser madres, por ejemplo, tiene mucho que ver con todas estas cuestiones, ¿no? La abnegación, no solamente al marido o al esposo o a la pareja, el amor eterno o el amor romántico, que también es, que no incluye esa noción, pero bueno, el amor romántico también como una forma de reproducir estos mandatos sociales, y bueno, y este hombre y este varón que salva y que viene a cuidar y a proteger, y esta especie de pacto de amor para siempre que se genera la mujer. Esto es tremendo, ¿no? Y lo seguimos viendo, en todos los aspectos, pero para pensar en cuestiones que llegan constantemente a los niños, voy a ejemplificar con los videos de YouTube. Los videos de YouTube para niños y para niñas, por supuesto, ¿no? Los videos de YouTube, un ejemplo clarísimo que me llamó muchísimo la atención fue que estaban mirando niñas videos de YouTube y eran Barbies que hablaban, ¿no? Barbies que se hablaban unas a otras, y por supuesto estaba el famoso y bello Ken, que no puede faltar en ningún juego. Entonces, había ahí toda una cuestión de como que reproducían una telenovela jugando con las muñecas para niñas. Obviamente la idea que ahí estaba era de amor absolutamente romántico, porque parece que Ken se enamoró de otra, porque esta primera Barbie no sé, bueno, no cumplió con sus expectativas de mujer fatal, y esta pobre Barbie estaba por morir, y se había tirado a llorar, y no quería comer, y entonces uno dice, wow, qué suerte que avanzamos tanto en tecnología, qué pena que la sigamos usando de esta manera, ¿no? Porque en realidad eso es algo que está al acceso de los niños, tienen un manejo increíble de lo que son el uso de las tecnologías, y de verdad que ver esas cosas está muy terrible para ellos, ¿no? Yo pienso que pasa por la mente de un niño, de una niña de 6, 7 años, que ve eso y que constantemente nos están dando la pauta de que, bueno, de que esa es la forma, y de que el amor es eso, ¿no? Y que ganar en esa telenovela era volver a conquistar, volver a lograr el amor de Ken. Esto de la aceptación, de que me amen, de que me cuiden, de que me quieran, de validar mi existencia a través del amor del otro, ¿no? Y el varón en contraposición tiene como la cuestión el esto del amor, que muchas veces se percibe el cuerpo de la mujer como una posesión, ¿no? Como esta mujer que es mía. Siempre pongo el ejemplo de que me llama mucho la atención cuando las personas se casan todavía. Yo sé que esto es antiquísimo y está bien, y entonces el juez dice, no vamos a decir el cura, porque el cura o sea, está bien, es su forma, pero el juez, que es, suponemos que partimos de un estado laico, dice, los declaro marido y mujer. Digo, sería marido y esposa, porque ella mujer ya era, digamos, no es que ahora que se casó con este varón es mujer, ¿no? Y eso tiene significados detrás, eso no es ingenuo, ¿no? En esto volver a la idea de cómo nombro lo que digo, no es ingenuo, no es ingenuo. Seguimos diciendo, los declaro marido y mujer. Y a mí eso me sigue llamando la atención, quizás vuelvo a repetir lo mismo, que es un tecnicismo, pero me vuelve a llamar la atención. Valeria, ¿querés decir algo? Eso. Porque, Digo, más allá de ser un tecnicismo, me parece que
que habla de que en realidad el concepto mujer es hecho en función al del hombre, o sea, Claro. bien como el de la Biblia, se fuiste hecho de una costilla, o sea, es Claro. extraído de ahí. O sea, que no es mujer, es otra cosa que no hombre, sino que es como algo, es una cosa que no es un hombre, digamos, ¿entiende? O sea, la definición primera es de lo que es un hombre, y la mujer Claro. es algo que continúa. No sé si fui clara o qué. Pero... Sí, claro, es que justamente por eso dije que si lo esperamos si es una ceremonia religiosa y sucede en una ceremonia religiosa, uno dice, bueno, está bien porque tiene que ver con esta idea que vos traes, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un Estado laico, realmente es como algo que por lo menos nos debería de empezar a generar, como decir, pero no, yo mujer ya soy, ¿no? Y tiene que ver con eso, en realidad no me determina a mí un juez cuando me dice, los declaro marido y mujer, pero sí tiene que ver con una idea que nos atraviesa a todos como sociedad, porque de hecho lo seguimos reproduciendo. Hemos avanzado, o sea, y vuelvo a lo mismo, capaz que es como hilar muy finito, hilar demasiado, pero son cosas que necesariamente debemos de pensar, o por lo menos nosotros cada uno como persona, cuando nos suceden esas cosas, la expectativa es que nos empiecen a romper los oídos. Yo creo que cuando esas cosas te empiezan a hacer ruido, ya estamos bárbaros, ¿no? Empezamos a ir por el mejor camino hacia generar condiciones de igualdad. Y esto porque, lo traía porque en realidad después en la clase pasa muchísimo esto, de que ellos hacen algunos comentarios que están todo el tiempo, reproducen y reproducen y reproducen estas cuestiones. Sí, hay permiso. Sí. Hay un tema con eso que dicen de que vos seas el Estado laico y demás, bueno, esto todo tiene que ver por la Constitución, en definitiva. Y cuenta una historia que en realidad, como sabrán, nuestra Constitución es una copia de la Constitución francesa. La Constitución francesa, la primera Constitución que se escribió francesa, se llamaba la Constitución de los hombres franceses. Y en aquellos tiempos ya habían aparecido algunos movimientos feministas, no obviamente con la impronta que tienen hoy, pero sí algunas cosas aisladas. Y entre esos movimientos apareció un movimiento que lo que reivindicaba era que la Constitución no hablaba de la mujer, sino que hablaba de los hombres. Por eso de las palabras, una vez más. No queda muy claro realmente en la Constitución, o no quedaba muy claro si cuando hablaban de los hombres se refería al conjunto de todos, utilizando la generalidad, o si solamente se refería específicamente a los hombres, sacando a las mujeres. Entonces, una de las jugadas que hicieron por aquellos entonces, que se utilizaban seudónimos en realidad, porque no podían escribir con nombre de mujer, entonces generalmente se ponían nombres de hombre, justamente para poder acceder a las publicaciones y demás, fue armar una publicación que era la Constitución de las Mujeres Francesas, que decía exactamente lo mismo que la del hombre, pero cada vez que aparecía la palabra hombre ya habían puesto mujer. Llegaron en realidad a la persona, y obviamente, como estamos hablando de aquellas épocas, esa persona la prendieron fuego. Pero no quedó ahí, sino que lo que hicieron, para dejar bien en claro de que no era una generalidad lo que hablaba de hombre, es que a la Constitución francesa le agregaron un artículo donde decía que las mujeres le tenían que hacer caso a los hombres. Y ahí solucionaron el problema que ellas tenían con que no aparecía lo de la mujer en la Constitución. Nada, y de ahí venimos. Y hay cosas que se han ido obviamente evolucionando, pero seguimos viniendo de ahí de alguna forma. Era eso nada más que quería contar como anécdota. Excelente. Sí, de ahí venimos y de ahí para acá, aunque parece que han pasado muchísimos años, y de hecho ha sucedido así, de alguna manera, en la historia de la humanidad es como bastante cortito, ¿no? Esto de pensar al hombre como en condición de superioridad sobre la mujer es desde el principio de la historia, ¿no? Si pensamos, no sé, en los griegos, por ejemplo, sí, ¿no? Si pensamos en Platón, y seguimos para adelante, y esto ha seguido, y ha seguido sucediendo. De alguna manera, sí, obviamente, estamos avanzando. Se avanza lento, porque
digamos, estos mandatos están como muy impresos en todo, toda nuestra vida social se organiza en torno a estas cuestiones. Lo que habíamos hablado la vez pasada de la división sexual del trabajo, ¿no? Toda la vida de las personas se organiza en torno a estas cuestiones, ¿no? La vida familiar, la vida en relación al trabajo, las cuestiones más políticas, hay un montón de cuestiones, todo circula en torno a lo mismo. Por eso, la importancia de poder pensar en estas cuestiones. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad hegemónica? En realidad, hoy en día, hablamos de masculinidades, ¿no? No hablamos de la masculinidad, no existe una masculinidad. Sí hablamos de la masculinidad hegemónica porque esa sí es una y no tiene mucho, no tiene como mucha discusión, digamos, ¿no? De alguna manera lo que siempre, o me parece a mí que siempre está bueno pensar es que a esa masculinidad hegemónica hay que mirarla, pensarla y ver por dónde le entras, para que, ¿no? Le vamos entrando en nuestras acciones como docentes, como educadores, para ir rompiendo poquito a poquito con algunas ideas. Nosotros nunca vamos a ser, a poder imponer ideas, porque en realidad no, si bien, por supuesto, hay nociones que tienen que ver y que se vinculan al respeto por los derechos humanos de las personas, y esos son innegables y no se discuten, digamos, no hay medias tintas ahí, lo que vulnera un derecho lo vulnera, y por ejemplo, si mañana un alumno dice, no, porque yo aquella ayer le tuve que pegar porque, no sé, porque no me hizo las milanesas, evidentemente no podemos tener un discurso frente a esas situaciones del medio, es un discurso concreto, ¿no? Acerca de lo que eso significa y por qué no se puede hacer, que eso es un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después hay cuestiones que por supuesto siempre van y vienen entre lo que está bueno y lo que no está bueno, ¿no? Y poder identificar, poder entender algunas cuestiones nos permiten después esto, que nos hagan ruido en la clase y poder abordarlas, trabajarlas. Obviamente, no siempre desde mi disciplina, desde la materia que yo dicto, eso es posible, ¿no? Pero sí es posible como el intercambio con otros docentes, como el poder decir, che, ¿sabés que noté esto? Capaz que está bueno verlo o pensarlo. Eso pasa mucho, mucho, mucho en relación a las situaciones de violencia con las gurisas. Pasa mucho, muy seguido, que las gurisas entre ellas generan como esta especie de hermandad, por suerte, que también es una forma de sostén para ellas, y se comentan, y entonces alguna comenta, hace un comentario en la clase, y eso surge, y es una demanda, está bueno identificarla, es una demanda concreta, por más que no sea directa, che, profe, me pasa esto, eso es una demanda que me llega y que está buena que yo la pueda reconocer. Entonces, bueno, pensar en estas cuestiones nos da elementos, o por lo menos alguna herramienta más, porque nunca vamos a poder dar respuesta a todas las situaciones, pero sí poderlas por lo menos identificar y decir, che, hablarla con el otro, con el compañero, con otro docente, con el profe de proyecto ocupacional, que en general es el que genera como más cercanía, o con quien esté coordinando el curso, etc. Bueno, vamos a meternos de nuevo en esto de la masculinidad. La masculinidad es un conjunto hablando de masculinidad hegemónica, ¿no? Es un conjunto de ideas y de prácticas que en una sociedad determinada se definen como las propias para aplicar a ese ser humano que nació con sexo macho y que se irá convirtiendo en hombre cuando a través de la crianza, la educación y la socialización, medios de comunicación, el trabajo, en la vida política y en la iglesia, vaya asumiendo todas las pautas de masculinidad de esa sociedad. Tengo que pedir un segundo porque me está avisando que se está quedando sin batería. Tengo que ir a buscar el cargador, perdón. Acá estoy.
Eso sería terriblemente peligroso. Bueno, la masculinidad hegemónica se construye sobre la base de 3 negaciones, y acá no creo que no lo puse, pero además en contraposición a lo femenino. Es como decir, ser masculino es ser totalmente contrario a todo lo que tenga que ver con lo femenino, ¿sí? No ser bebé, no ser mujer, no ser homosexual. Y ahora vamos a ver algunas cosas con respecto a eso. El hombre que se piensa a sí mismo desde la masculinidad tradicional debe establecer una vigilancia que evite que los fantasmas de dependencia infantil, feminidad y deseo por otros hombres pueden anular la identidad obtenida. Esto que traía hoy Marcelo, de que salían todos cuando pasaba una chica por la vereda, o todos gritan, ah, mamasa, ¿cómo estás? No sé qué. Eso tiene que ver con una necesidad, no de reafirmarse a sí mismo, porque en realidad no necesariamente tiene que ver con eso, tiene que ver con reafirmarle a todos estos otros que me están viendo, que soy bien heterosexual, ¿sí? Que no quede ninguna duda absolutamente, que nadie pueda pensar que yo puedo tener algún deseo que se salga de esa, de la heteronorma, digamos, ¿no? Y esto es bien interesante. No ser mujer, no ser homosexual y no ser bebé, como esto de ser indefenso y no poder ser autosostenible, digamos. Bueno. A partir de la negación de lo sensible, lo infantil y lo femenino, y por tener que ser el hombre como esto de la humanidad, ¿no? El varón suele privarse y ser privado de la vivencia de una materialidad corporal singular y particular, poder sentir y habitar. Esto es, en realidad, hay un mandato que dice que yo tengo que sentir y ser de determinada forma, ¿sí? Y comportarme de determinada manera. ¿Esto qué hace? En muchas personas no hace nada, en general reafirma, estas personas se afilian a esta idea. Y esto no tiene que ver con un cuestionamiento, ¿no? Muchos varones se afilian a esta idea y están convencidos, y muchas mujeres también, ¿no? De que el varón es quien es el fuerte, es el que me protege, es el que me cuida, y etcétera, etcétera, ¿no? Esto genera cosas también para la vida del varón. No solamente cuando genera machos violentos, que efectivamente esta idea, esta construcción de la masculinidad hegemónica, lo que hace es promover y permitir que los varones se constituyan como machos violentos, ¿no? Con esa potestad, además, y con ese poder sobre el cuerpo de las mujeres o de cualquier otra persona que aparezca con alguna característica que pueda ser asociada a lo femenino. Sino que además genera cuestiones en la vida de los varones que no están tan convencidos de que esto sea así. Esta privación no solo tiene efectos en la salud, en la sexualidad y en el trabajo, también genera un marco para las prácticas violentas, a la vez que limita la posibilidad de establecer vínculos más empáticos y cercanos emocionalmente a través del cuidado de sí y del cuidado de otros. Hay un estudio que me acuerdo, creo que es de Chile, que está buenísimo, lo voy a buscar y si lo encuentro se los voy a pasar, que es sobre la salud y el acceso a la salud de los varones. Y hace un análisis muy interesante sobre el cuidado de sí del varón, ¿no? Claro, el varón no, pero es muy interesante las cifras que se manejan. Es del 2014, si no me acuerdo mal, lo leí hace como 2 o 3 meses y lo tengo que rastrear. Pero es muy interesante. El varón tampoco siente, o sea, esto también se limita, ¿no? El varón, decía una de las conclusiones, a partir de todas las cifras que ellos manejaban, va a un hospital o a pedir asistencia médica cuando los síntomas son tan fuertes que, eso le pasa también a las mujeres en otros contextos, pero cuando hay síntomas tan fuertes que a veces, si se trata de una enfermedad seria o terminal, sobre todo pensando en las poblaciones más adultas, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Y en realidad ahí vemos cómo está presente en todo lo que nos pasa en la vida cotidiana. Este imaginario es sostenido por todas las personas en lo social y no solo naturaliza prejuicios y estereotipos, sino que también opera como resistencia al cambio. Obviamente, todo lo que podamos pensar o proponer en función de oposición a esta
cultura hegemónica, o a esta idea hegemónica de cómo está bien ser hombre, evidentemente genera resistencia, ¿no? Genera resistencia. Está la campaña que, no sé, una empresa privada hizo sobre el varón que recibía un video de una mujer, no, que había filmado a la mujer con la que había tenido un encuentro sexual el día antes o la semana antes, ¿no? Y entonces le mostraba el video, capaz que ya lo vieron, si no lo vieron, se los dejamos también. Entonces el varón le muestra y le dice, mirá la mina que me encontré, no sé qué, que me comí, o bueno, no sé, en esos términos tan de la jerga masculina, y entonces el otro le responde, che, pero no está bueno, vos le pediste para filmarla, vos, porque ella quiere, ella sabe que yo la estoy viendo, ¿no? Entonces esta cosa dice, ¿qué te pasa? Qué mala onda, no seas amargo, mirá qué buena que está, que te da envidia, ¿no? Y entonces rápidamente el otro, el que está mostrando el video, empieza a generar resistencia, a decir, ¿qué te pasa? Los machos hacemos esto, ¿no? Y entonces esas cuestiones nos muestran que cualquier acción que nosotros tomemos puede dejarnos expuestos. En este caso eran dos, era 1 a 1, entonces no pasó a mayores, y eso es una campaña. Me pregunté siempre qué hubiera pasado si hubieran sido 7 varones y uno solo que decía, eso no está bueno, ¿no? Seguramente las bromas y la atención hubiera estado puesta rápidamente en ese varón que pensaba distinto, ¿sí? Lo mismo pasaría con una mujer, ¿no? Que tiene actitudes y formas de ver las situaciones de forma diferente. En ese caso, un varón que piensa distinto suele sufrir las mismas consecuencias que puede sufrir una mujer o cualquier otra persona que no sea varón o macho. Bueno, la masculinidad hegemónica, entonces, implica no expresar dependencia ni debilidad, tener mucho deseo sexual dirigido exclusivamente a las mujeres heterosexuales. Este es otro punto, ¿no? Que está siempre presente. Esta idea de que el varón tiene un deseo sexual irrefrenable desde que nace hasta que muere, por supuesto, en contraposición absoluta a lo que le pasa a las mujeres, que no tenemos deseo sexual así, y si lo tenemos, seguramente no es irrefrenable, es refrenable, ¿no? Y esto, a mí siempre me gusta pensar, ¿cómo pasa esto, no? Porque uno dice, es una frase hecha, bueno, a ver, decime cuándo, cómo y de qué manera. Y bueno, desde que empezamos a vivir, se nos empieza, yo tuve dos hijos, varones y mujeres, pero además trabajé muchas veces con niños chicos, entonces, esta cosa de enseñarle al niño, ¿para quién es este pito? ¿No? Esta cosa aparece constantemente, ese pito, ¿qué tenés para las nenas? Y el niño se toca el pito, ¿no? A nadie se le ocurre decirle a la niña, ¿qué tenés para los varones? A nadie, sería terrible, sumamente censurable. A mí me parece censurable las dos cosas, ¿no? Seguramente ese varón tendrá para las nenas y para los varones un montón de cosas que ofrecer, además de su pene, ¿no? Entonces, eso lo empezamos a tener presente desde que nacemos. Luego en la adolescencia nos pasa lo mismo, ¿no? Quizás hoy no es tan común, pero sigue sucediendo en algunos sectores de la población, esta cosa de decir, papá te va a llevar a un lugar donde hay muchas nenas, ¿no? Papá te va a llevar a debutar. Y en base a esta frase, que se repitió históricamente y que yo calculo que los varones cuarentones, y tengo muchos amigos, lo vivieron y sé que esto es así, que realmente les sucedió, ¿no? Y fue la experiencia más traumática, de las más traumáticas en su vida personal, ¿no? Una iniciación sexual con esas características, puede que este varón o este adolescente esté absolutamente mimetizado con esta idea de ser hombre, y no está bueno, porque eso significa que después ese mismo varón va a seguir reproduciendo estas cosas, pero puede que ese varón no esté para nada mimetizado con esa idea, y realmente es una experiencia absolutamente traumática, ¿no? Para ese varón. Por supuesto que en contraposición a las nenas no les generamos nada de todo esto, ¿no? Y entonces, esto del deseo irrefrenable tiene que ver con eso. Desde que nacemos,
a las mujeres nos dicen que, nada, por favor, ocultamos todo esto, y a los varones les exacerbamos esta cuestión. Se las exacerbamos en tonterías, a veces en una broma, en esto de decir, lo que digo es una broma, pero detrás tiene un sesgo que yo traigo, ¿no? Y entonces está bueno pensarlo de esa manera. Privilegiar la acción por sobre la palabra. Esto tiene que ver con que en general, en lo que son los atributos de género, pensamos que las mujeres somos muy charlatanas, ¿no? Esto también seguramente lo pueden ver en la clase. Las mujeres hablan mucho, los varones son de poco hablar y de hacer más, ¿no? Entonces, esto de privilegiar la acción por sobre la palabra tiene que ver con esto, con reafirmar esta masculinidad, esta idea de que yo soy un hombre y hago más de lo que hablo. Bueno, la paternidad distante tiene que ver con esto de que las tareas de cuidado no están asociadas a lo que se le asigna al varón, ¿no? Entonces, en realidad, el varón, ¿cómo se construye desde ese lugar también? Se construye con esta idea. Esto que hablábamos la vez pasada sobre el niño que jugaba con un bebé, ¿no? Y el padre decía, juega con un bebé. Sí, qué suerte, ¿no? Porque en realidad te está imitando. El juego, de alguna manera, tiene también esta función, y de alguna manera él te está imitando. Y está bueno, porque está imitando cosas que no te preocupes, que esto no te haga mal, porque todo lo contrario, le estás haciendo un tremendo bien. Le estás mostrando que él puede mostrarle sus afectos a ese hijo, puede ser cercano con un futuro hijo, sé que lo tiene, ¿no? O con cualquier persona, ¿no? Pensando en esto de la relación padre-hijo, pero con cualquier otra persona puede cuidar, ¿sí? Entonces eso es importante. Bueno, cultivar el honor, todo hombre tiene que cultivar su honor. Vivir el propio cuerpo desde un registro desafectivizado. Esto es lo mismo. Los varones no demuestran sus sentimientos, es decir, no andan llorando por los rincones, ni andan diciendo todo lo que les pasa, ni lo mal que se sienten. Eso es tremendo, ¿no? Porque el varón tiene las mismas angustias que la mujer. Es decir, todos podemos tener los mismos sentimientos y angustias, obviamente en función de nuestra subjetividad, de nuestra realidad, de lo que sea. ¿Sí? Es absolutamente válido que una mujer sufra terriblemente por amor, como la Barbie del videito de YouTube, pero a nadie se le ocurre ver a Ken llorando a mares porque esta mujer lo ha dejado, ¿no? Y capaz que en una ruptura de una relación, un varón se siente exactamente igual que la mujer, o se siente peor, se siente angustiado, o se siente triste. ¿Qué hace con eso ese varón? Nos preguntamos qué hace con eso ese varón que está en proceso de construcción. Bueno, probablemente pueda igual decir, a mí qué me importa, yo me siento así, me siento y lloro todo lo que se me cante y lo hablo, y busco a alguien que me acompañe en este proceso. ¿Qué pasa con ese varón que de verdad no lo puede transitar? Que no lo puede transitar, ya a nivel inconsciente no va a aceptar eso. ¿Qué se genera ahí? Si yo no puedo sacar esta emoción, y va a salir otra, ¿no? Muchas veces, ¿cuál es la que sale? La ira, la bronca, la rabia, lastimo, ¿no? Me violento. Entonces, todas estas cuestiones hacen a la cosa. No sé si me olvidé de alguna, paternidad distante. No expresar afectos y privilegiar la razón, la racional, por sobre la acción. Esto es lo mismo que decíamos hoy, y en general en los atributos de género se asocia mucho más a la mujer como emocional, sentimental, que siente, que se angustia, que no sé qué, y al varón como no, esto se terminó a otra cosa mariposa, o no sé, o manejo la situación de una forma violenta. Bueno, esperen que... Ahí. Bueno, las actividades vinculadas al cuidado y crianza y dependencia han sido concebidas desde el punto de vista hegemónico como propias de lo femenino. Así, los cuidados y la crianza han ocupado el campo de lo que denominamos el trabajo no remunerado. El trabajo, lo que llamamos la clase pasada cuando hablamos de la división sexual del trabajo reproductivo, ¿no? Cuidar en condiciones dignas
y valorizar la función de la crianza y recibir cuidados en los momentos en los que las personas se encuentran en situación de dependencia, es un derecho humano que en el Uruguay fue reconocido recientemente por la ley 19.353, que creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿Se acuerdan que yo ahí les mencioné? En este nuevo marco de reconocimiento del derecho a cuidar y criar, se torna esencial comenzar a estimular ideas y sentidos, bueno, que vinculen al varón, pienso que era, que vinculen al varón con sus posibilidades de cuidar a los otros, ¿no? ¿Por qué incorporo esto de la ley? Porque en realidad muchas veces sucede que en lo personal creo que es una ley avanzada para la sociedad en la que vivimos. De alguna manera está buena, tiene cosas que capaz que no están tan buenas y que tienen que ver con la asignación de recursos y con un montón de cuestiones más, pero la idea, el poder ponerlo y plasmarlo y mencionarlo, tiene mucho de positivo y de avanzado, en cuanto a que a veces hay cuestiones que no vemos o que no miramos y que es necesario empezar a jerarquizar, aunque sea a través de una ley que no nos complazca el 100%. Pasa lo mismo, por ejemplo, ya te doy la palabra, Marcelo, con la ley de acoso sexual laboral, que en realidad, si la leemos y le hacemos un análisis muy exhaustivo en cuanto a qué tanto tiene de visión realmente con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, y qué tanto tiene de bueno más o menos, pero en realidad partimos de un punto, y esto siempre es modificable. Decime, Marcelo. Una cosa que en esto de que tú nombrabas la ley, que me parece que una cosa que está bueno ya tener en cuenta es que a veces la intención es muy buena, pero las acciones que se realizan terminan reforzando algunos estereotipos de género. Por ejemplo, esta ley, en alguna medida, termina reforzando de que las mujeres están al servicio del cuidado. El 90% de las personas que acceden a la formación de esta ley, del sistema de cuidado, son mujeres. Y no solo son mujeres, sino que dentro de la formación, la ley y todo lo que se está pensando, no está ni siquiera vislumbrado que esto está reforzando el mismo lugar. Y no hay proyección hacia generar algún tipo de estrategia para que esto no sea así. Y te digo porque esto lo planteé en los círculos directivos del Sistema Nacional de Cuidado. Y la respuesta que me dieron en noviembre del año pasado fue: ay, esto es muy nuevo. Y ya tiene un montón de años. Digo, para también poner en juego estas cosas de que a veces las intenciones pueden ser muy bien, pueden estar muy bien pensadas desde acá, desde el escritorio, pero cuando accionamos sobre la realidad, muchas veces esas expresiones de deseo terminan fortaleciendo cosas que no están buenas. Estoy totalmente de acuerdo, Marcelo. Cuando decía esto de que a veces una cosa es la ley o lo que se pretende o lo que esa ley, o el espíritu, digamos, de lo que puede ser la ley, y otra cosa después es lo que pasa, y me refería a la asignación de recursos. Para que esa ley funcione, o para que por lo menos podamos empezar a pensar desde otro lugar, es necesario asignar recursos reales, ¿sí? Reales. Y esto es algo que no está sucediendo ni va a suceder, ¿no? Esto mismo que vos decís pasa con la ley de acoso sexual laboral. Pasa lo mismo, no sé si la leyeron, pero si uno la empieza a analizar, a mí me pasa más con esa ley, quiero decir que cuando la leí dije, qué horror,
Porque en realidad reproduce más y más y más, y está bien, ¿no? Y la respuesta que uno obtiene frente a esto es, sí, es que lo que pasa es que esto es un primer puntapié inicial para poder empezar a trabajar. Cuando salió la ley de violencia doméstica, también pasó lo mismo, ¿no? Y la ley se empieza como a mover y a ver cómo funciona, se empieza a modificar, y estos son procesos muy lentos. Yo en eso creo que siempre es necesario esto, que cada uno desde nuestro lugar lo pueda problematizar. Esto de que vos decís de la cantidad de varones y de la cantidad de mujeres, es algo que necesariamente se debe trabajar desde todos los ámbitos y desde otros ámbitos. Entonces, por eso, es necesario un cambio genérico en la mentalidad de todas las políticas, de las políticas educativas, de las políticas sociales. Si pensamos en la gente que trabaja en territorio, por ejemplo, en los programas del MIDES, siempre encontramos que se jerarquizan, por ejemplo... Ah, no, pensé que me estaban hablando a mí. Siempre se jerarquizan, por ejemplo, la búsqueda de empleo para el varón, ¿no? Las mujeres en los barrios, las gurisas, en los barrios, en general, están a los 13, 14 años, se dedican a las tareas de cuidado de todas las personas que estén a su cargo, de todas las personas que hayan en su hogar, desde el abuelo, el tío, el suegro de la madre, hasta todos los hermanos y los hijos del marido de la madre en ese momento. Todos estos seres humanos están al cuidado de una gurisa de 13 o 14 años, ¿no? Es como la mujer más grande de esa familia. Y en realidad es terrible, porque eso sesga sus posibilidades de acceder a estudiar, sus posibilidades de tener un círculo de amigas, sus posibilidades de interactuar con otros, ese es un caso en particular, sus posibilidades de ir al club, o a un centro, o hacer actividad física y deportiva en un centro deportivo, mientras que en contraposición su hermano varón hacía todo eso, ¿no? Y hubo un momento en el que el varón que estaba en esa familia como pareja de esa madre se va, deja de estar en ese hogar, y ¿a quién había que buscarle trabajo para que esa familia pudiera... A ese varón, ¿no? Entonces, en realidad, desde nuestras prácticas, también terminamos muchas veces generando acciones que son funcionales al sistema y que en realidad lo que hacen es asistir, son prácticas asistencialistas, que lo que hacen es seguir reproduciendo. Es como muy difícil, me parece, romper con esas cuestiones. Creo que lo más importante es pensar, ¿no? Poderlo pensar, poder decir, no está bueno, ¿no? Y buscar ámbitos para la problematización de eso. Pero sí, estoy de acuerdo con que en realidad estas leyes tienen como mucho de buena voluntad, de cuestión, pero le falta la contrapartida de decir, bueno, ¿cómo la ejecutamos? ¿Cómo llevamos adelante esta idea, efectivamente? Bueno, seguimos. Bueno, desde este marco, la idea sería que desde este marco de pensar la crianza y la asistencia para los cuidados es un derecho humano, y que pensando que tenemos una ley, a esto que traías vos, desde este marco es posible promover vínculos de familiaridad e intimidad de forma tal que los hombres, hegemónicos, generen mayores niveles de apego, habilitando así nuevas prácticas también en relación a sí mismos, al autocuidado corporal y emocional. Esto es un poco desde nuestra práctica, qué podemos hacer desde nuestra práctica cotidiana, ¿no? Todo esto gravita de forma esencial en la crianza de niños, niñas y adolescentes, en tanto la presencia empática y emocional de los hombres durante el proceso de desarrollo afianza los vínculos y permite reforzar la constitución de modelos identificatorios saludables para el presente y para el futuro de las niñas y los niños. Eso para mí es como el gran leitmotiv de la cuestión. Porque en realidad, y acá hay un juego de ida y vuelta, ¿no? Esto que yo traía la vez pasada, las mujeres estamos convencidas, somos las primeras convencidas de que somos mejores para criar. Eso nos atraviesa a todas. Si yo acá le pregunto a todas las mujeres que tienen hijos, si te separás, ¿con quién se quedan los niños? Y estamos seguros que se quedan con la madre, porque la madre es la madre, ¿no? Y de hecho, si me pienso,
mi sentimiento inicial sería el mismo, ¿no? ¿Y por qué no puede ser el mismo sentimiento? Porque mi sentimiento tiene que ver con mi deseo y con mi amor y con mi necesidad de estar cerca y, ¿no? Y bueno, no es una cosa innata, digamos, no es que yo tengo un gen más que me dice que tengo ¿cómo es que le dicen? Es que a veces lo saco tanto de mi mente que a veces instinto maternal. No es un instinto maternal, esto es una cuestión mía emocional que tiene que ver conmigo. ¿Y qué le pasa al varón? Capaz que también quiere que esté todas las noches, ¿no? ¿Y qué pasa con el niño? Porque acá también hay una cuestión, y esto aparece todo el tiempo, y principalmente en las mujeres, el hijo como una pertenencia, ¿no? El varón posee a la mujer y la mujer posee al hijo. Y eso es como un poco complicado de entender y de pensar y de deconstruir, ¿no? También tiene que ver con un mandato social. Nosotros las mujeres nos dijeron desde que nacimos que nosotros estamos para cuidar, para criar, y para todas estas cuestiones tan interesantes. Y nosotras desarrollamos ese cierto apego y efectivamente estamos convencidas de que somos mejores para criar. Ahora, ¿qué pasa con esos varones que ven que sus padres no están presentes, ¿no? Que sus padres no están aptos, que sus padres no sirven, no saben hacerlo como yo? Y bueno, y lo que pasa es que ese niño va a reproducir, porque son conductas aprendidas, ¿no? Y volvemos al ejemplo del niño que juega con el bebé y le da la mema y lo baña y no sé qué, ¿no? Volvemos a eso. Y bueno, y sí, si habilitamos estos canales y generamos y lo promovemos en nuestra familia, en nuestra casa, pero además lo promovemos en nuestra práctica profesional cotidiana como docentes, también estamos haciendo una diferencia. Es necesario analizar el abuso como temor o fantasma, realidad que vincula a los varones, a los hombres, la masculinidad y la incapacidad de cuidar. Desarticular el estereotipo de peligrosidad con el que se los asocian, ya que estas ideas inhabilitan al varón para tomar parte plena y activa en las tareas de cuidado y crianza. Esto es complejo, ¿no? Porque esto también lo hablamos el otro día, de cuando los varones... Ay, perdón, pero tengo el perro que no sé qué hace. El varón como peligroso, ¿no? Me da miedo. ¿Y en qué se instala esta idea? ¿Por qué surge esto? ¿Por qué efectivamente sucede esto, no? Y de hecho, cuando damos talleres, por ejemplo, de abuso sexual, hablamos en base a estadísticas y a investigaciones concretas sobre el abuso de los varones hacia niños y niñas que muchas veces de su círculo más estrecho, ¿no? En general siempre decimos, bueno, es bastante más difícil que suceda que yo me lleve a un niño de la calle sin ningún tipo de vínculo y abuse sexualmente de él. No es imposible, no es imposible. Es mucho más difícil. Los casos que generalmente sí suceden es que ese niño que sufre abuso, o esa niña que sufre abuso sexual, es de parte de algún adulto que está vinculado a su entorno más cercano. El padre, ya sea biológico o no, su tío, su hermano mayor, su vecino, el almacenero o un amigo más grande, o por ahí, ¿no? Por ese círculo. Entonces, en base a eso es que se construye esta idea del varón como peligroso, ¿no? En cuanto a esta cuestión del abuso hacia los niños y las niñas. ¿Y cómo conjugar eso con la habilitación y que el varón pueda hacerse cargo de sus tareas de cuidado? ¿No? Cuando en realidad esto, sí, lo que decía alguien, no me acuerdo quién fue de ustedes la vez pasada, decía, no lo llevaban al CAIF porque éramos varones. Era Marcelo, creo que fuiste vos el que contaste eso, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es necesario trabajarlo también, ¿no? Poder trabajarlo con la familia, sí. Una cosita, yo trabajé varios años en abuso en una organización que trabajaba específicamente con eso y digamos que a medida que íbamos trabajando nos formaban
un montón de técnicos que había ahí en la vuelta, gente muy interesante. Y una de las cosas que se veía era que en general el abuso es el síntoma, pero detrás hay un montón de cosas que tienen que ver con un sistema familiar, que tienen que ver con una forma, que tiene que ver con un montón de cosas que ya venían pasando o pasaron en generaciones anteriores, muchas veces. O sea, una de las cosas que pasa, y que vos decías, desde dónde pasa esto también, porque también el monstruo nos ayuda. Ponemos el mal afuera. Los malos son los otros. Los terribles son ellos. O lo ponemos en una persona. Él es el peor, él es el horrible, él es no sé cuánto, y toda esa cosa que hacemos, y convertimos, generamos el monstruo para sentirnos seguros de que acá no está pasando otra cosa. Y cuando uno trabajaba con las familias, una de las cosas que iba descubriendo era que había todo un sistema familiar que estaba afectado desde hacía muchísimo tiempo. Y que eso de alguna manera generaba un montón de posibilidades, sin sacarle la responsabilidad a la persona. Pero sí empezar a darnos cuenta de que muchas veces el abuso es el síntoma, y no lo vemos muchas veces como eso, porque no lo venden, miren la televisión como lo venden, y se van a dar cuenta que lo venden con, ¡ay, el horrible, el esto, el esto! Y a veces, me decía un psiquiatra francés, agrandar la mirada nos permite ver mucho más allá y poder ver cómo estos sistemas, que como vos decís, de sexo-género, que son sistemas de poder, están operando sobre la familia y sobre toda la sociedad. Porque no es solo la familia. Claro, ahí hay algo mucho más profundo. Claro, tiene como un sistema de expansión, ¿no? Yo creo que ahí, cuando vos traes esto del síntoma, el síntoma es en un grupo y en un círculo de familia. Si pensamos a nivel de una sociedad, por ejemplo de la nuestra, vamos a hablar de la cantidad de casos que tenemos de abuso sexual, ¿no? Es un síntoma, ¿sí? Habla, ¿de qué habla? De esta idea, de esta idea de masculinidad hegemónica, habla de una cuestión que tiene que ver con las relaciones de poder que se generan en función de los mandatos, ¿no? Y de qué capacidad tenemos las personas de poder romper o pensar esas cuestiones desde otro lugar. También a veces decimos, bueno, todos somos responsables, pero tenemos también otros grupos de personas que dicen, no, yo no, porque yo en mi casa, nosotros, entonces, es en esos ámbitos donde tenemos que poder empezar a llegar y a generar alguna incidencia, ¿no? No con ideas preestablecidas, porque la idea no es cambiar un mandato por otro, tampoco, ¿no? Pero sí poder pensar si esto está bueno. Evidentemente, yo en cuanto a los varones violentos y a los varones que abusan sexualmente de otras personas, a nivel general entiendo que es una práctica absolutamente reprobable, que no está buena, que nos hace muchísimo mal. Acompaño lo que decís en esto de que es un síntoma, y ese varón también se construyó en función de algo, ¿no? No es un varón, bueno, quizás alguno también exista, ¿no? Digamos, porque en estas cosas tampoco podemos generalizar, pero a nivel general podemos decir que no es un loquito suelto que así como que nació abusador o nació violento, ¿sí? Según lo que yo veo, y esto es muy importante pensar en el proceso de socialización, ¿no? En cómo aprenden los niños, también cómo integran sus conductas. Para hacer, no poner un ejemplo vinculado a esto, pensemos cómo aprenden a hablar. Por imitación, ¿no? Nos van a imitar, escuchan y empiezan a entender que pueden hacer ese sonido y después empiezan a probar y así van adquiriendo el lenguaje. Los tipos hablan porque nos escuchan hablar. ¿Qué pasa con un niño que no nos escucha hablar? No habla, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque ellos nos están viendo, nos están mirando desde el primer momento en que llegan a esta vida,
y a posterior todos los demás ámbitos de su vida le van a estar mandando mensajes en cuanto a cómo deben de comportarse, en función de si son varones o de si son mujeres, de si son grandes o si son chicos, cuáles son las conductas esperables de un adolescente, por ejemplo. No es esperable de un preadolescente que le dé besos a su madre cuando sale de la escuela. No es esperable, es horrible, le parece espantoso al tipo. Y está bien, porque parece que está mal, ¿no? Esto de que tengo un vínculo afectivo con una mujer. Entonces, eso también dice cosas, ¿sí? Nos están viendo, y ahí uno, ¿qué puedes hacer? Bueno, ahí tenés que empezar a desplegar tus propias estrategias para poder ver cómo ese niño de 10, 11, 12, 13 años puede problematizar esa situación. Puede decir, ¿pero qué tiene de malo? ¿Vos me querés? Yo te quiero, esto no tiene nada de mal. Ay, ¿puedo dar un ejemplo? Porque desde hoy, o sea, en realidad no es algo doméstico, porque me pasa a diario. Por ejemplo, ahora mi hijo se iba y vino y no tuvo problema de darme un beso. No sé si se vio, pero me saludan. Tienen 13 años y 17, y no importa dónde estén, vienen, te saludan, ¿no? Y esto que decís vos de que hacen, eso yo digo siempre que son un espejo, los hijos son un espejo de los padres, ¿no? Y el otro día, 11 de la noche, dije, mire, la verdad estoy cansada, yo no lavo los platos. Pues yo me levanté al otro, no lavé los platos, quedó todo como estaba, me levanté a las 6 de la mañana para irme a trabajar y mi casa estaba impecable. Había lavado los platos, o sea, no era la casa que yo dejé cuando me acosté, no tuve que dar ninguna orden, porque ya está tan naturalizado que las tareas son de todos, porque la casa no, o sea, no está, y entonces yo digo, bueno, de última las cosas no las estoy haciendo tan mal, porque no tengo que dar una orden, no tengo que decir, ay, vení, dame un beso que soy tu madre, no. Es en cualquier lado, y es verdad, cuando uno, o sea, va en la educación, lo que estás hablando desde hoy en todo lo que es en torno a la casa, al hogar, ni siquiera estamos hablando de lo que es, o sea, lugares de educación, la escuela, el liceo, ¿no? Y bueno, es así, los hijos reproducen lo que ven. O sea, desde hoy me acuerdo de eso, como el otro día yo no tuve que dar una orden, no dije, miren que tienen que lavar los platos. Y cuando yo me levanté, que estoy todo limpio. No, mamá se acostó porque estaba cansada, y la verdad, cuando me levanté el otro día dije, todo impecable. O sea, reproducen realmente lo que ven, incluso eso, la parte afectiva. Tienen que llorar, lloren. Tienen que decir te quiero, te quiero. En mi casa es muy común que digan, mamá, yo te amo, mamá, yo te quiero. Porque nunca hubo un, ay, no lo digas, no me vayas a dar un beso, no me vayas a abrazar, ¿no? Cómo uno naturaliza lo que vive. Claro, es un poco eso. Uno naturaliza lo que vive, y efectivamente se vienen gestando poco a poco algunas cuestiones que van como cambiando. Estamos lejos, muy lejos todavía, no estamos ni cerca de lo que podríamos llegar a pretender. Igual sí es importante que en esto que traes de la familia, sí, pero también los grupos de referentes, de los grupos de pares, los grupos en la escuela, la educación, la religión, los medios de comunicación, todos esos aspectos de la vida, o todos esos ámbitos de la vida social de las personas, son las que nos van formando. Y sí, es verdad que, y esto hay autores que sostienen que está más cercano a lo que voy a decir, y otros que dicen, no, de ninguna manera. Pero en realidad, uno puede creer que la familia y los primeros años de vida son fundamentales para estas cosas y para un montón de cosas más, para el desarrollo del niño, en fin, podríamos hablar ahora sobre eso, y que es muy fuerte eso, pero también es verdad que está todo lo otro, ¿no? Y que nosotros, nuestros hijos no se crían en un ámbito en el que solo se propone esto, sino que después salen y se van a tener que vincular con varones que piensan distinto, ¿sí? Como le pasaba a Marcelo hoy, ¿no? Sí, claro. Tú sabes que yo quiero comentar una cosa. Hace un tiempo, el año pasado, una educadora en lactancia materna, en un programa de magazine del Canal 4, bueno, estaba hablando sobre lactancia materna y dijo, nosotros los nutricionistas lo sabemos, a veces algunos lo tenemos más en cuenta que otro, pero
La lactancia materna está recomendada según la Organización Mundial de la Salud hasta los 7 años. Después de esa intervención de esa profesional, me llovieron las consultas en una de las policlínicas que yo trabajo de que si era normal dar pecho. Y yo decía, ¿por qué? Si tú querés, ¿por qué no le darías hasta los 7 años, como dice la Recomendación Mundial de la Salud? Además que hay otras condiciones, ¿verdad? De trabajo, un montón de cosas. Pero, porque imagínate si va a la escuela, en este caso era un niño, si va a la escuela y los compañeros saben que la madre le da pecho hasta los 7 años. No tiene nada contraindicado, todas las cosas son positivas, el desarrollo cerebral, avances neurológicos, muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya tiene, ¿no? Un estigma social, además de otros factores, afectaría tanto a las niñas como a los varones, pero el tema de la lactancia materna y la continuación de la lactancia es otro tema que tenemos que trabajar. Bueno, la normalización de cualquier práctica de crianza o el intentar mandatarla de cierta forma es algo que también está presente, ¿no? Y tiene que ver con que asegura poder, en un sistema, poder seguir reproduciendo ciertas prácticas que están bien o que no están bien. Nosotros se nos asigna el deber del cuidar y el criar, pero dentro de ciertos parámetros, ¿no? Nosotras podemos parir, pero dentro de ciertos parámetros. No vengas con esto del parto humanizado y, en fin, si nos pusiéramos a analizar en lo que tiene que ver con la salud y cómo de alguna manera se vulneran los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres embarazadas, tenemos para hablar años, ¿no? La planificación de las cesáreas, el maltrato durante el trabajo de parto, la cantidad de indicaciones que recibe esa pobre mujer una vez que nace el niño o la niña, acerca de cómo debe cuidarlo y alimentarlo, ¿no? Cuando nace lo ocultan, porque es algo oculto muchas veces, y los niños lo ocultan también. Lo ocultan. En realidad ahí también con eso de la prolongación de la lactancia hay como otras cuestiones, y ahí, por ejemplo, seguramente un psicólogo tiene mucho más elementos que yo para poder explicar cuáles son las ventajas o las desventajas que prolongar demasiado la lactancia a lo largo de la vida del niño puede llegar a tener. Pero en realidad, sí, hay lo que se estipula es de los 0 a los 2 años. Eso es lo que está mandatado. Y en verdad, si uno decide prolongarla un poquito más, y no está tan bien visto, ¿no? Un niño que ya se pare y que le pida la teta a la madre, no está tan bien visto. Y por otro lado, pasa lo mismo con las mujeres que no quieren o no pueden o no sienten amamantar, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Ay, ¿cómo no lo vas a amamantar? Pobrecito, sos ¿no? Esta cuestión, en realidad, eso tiene que ver, obviamente, con una intención de mandatar cómo debe ser la buena madre, ¿no? Y ahí entraríamos en el tema de las maternidades, que es largo y extenso, y que también está atravesado por estas ideas. Bueno, voy a continuar porque ¿se acuerdan que dije que me tenía que ir un ratito antes? Perdón. Bueno, lo del abuso ya lo hablamos. La sexualidad y la masculinidad. La construcción de nuestra subjetividad en una cultura patriarcal demanda la naturalización de determinados comportamientos sexuales que se consideran esperables en hombres, siempre en clave heterosexual. Esto que dijimos hoy, ¿no? Y se hace necesario que el varón en sus acciones y en su forma de vincularse y en su encuentro con otros varones, todo el tiempo esté remarcando o reafirmando su heterosexualidad y, por supuesto, esta cuestión de este deseo sexual que deseamos hoy irrefrenable. Si hacemos el ejercicio de comparar las expresiones que conocemos para referirnos a una mujer que tiene relaciones sexuales con muchos hombres y a un hombre que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres, caeremos en la cuenta del doble código moral que aún existe para evaluar la sexualidad en clave de género. Esto es clarísimo, ¿no? O sea, si el varón, si hiciéramos una dinámica en cuanto a esto, el varón que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres es un montón de cosas que están buenasas, y la mujer que tiene relaciones sexuales con muchos varones, y
las cosas que en general se piensan de esa persona o de esa mujer no están tan buenas, ¿sí? El imaginario social sobre la sexualidad de los hombres refuerza la idea de una aparente urgencia sexual, algunas veces en términos de descarga, lo cual vendría a justificar que los hombres pueden expresar pública y exageradamente sus despliegues sexuales supuestamente motivados por los deseos eróticos. En ese mismo caso, no sucedería lo mismo con las mujeres, ¿no? Y esto también, creo que en algún momento lo pongo, pero esto también es un problema para el varón, ¿no? Porque a veces lo obliga o lo pone en un lugar en el que no quiere estar. Esto lo notamos mucho más en los adolescentes. Los adolescentes lo exteriorizan muchísimo más, ¿no? Y eso es un buen indicador, ¿no? Lo que decía ahora la compañera sobre sus hijos. Y bueno, y a mí no me pinta, no tengo ganas, no me gusta, ¿no? Y qué importante es que un adolescente varón pueda decir eso entre su grupo de pares. Decirlo y sostenerlo, ¿no? Como diciendo, también poniendo un freno de alguna manera. En tanto el ser masculino se construye en base al no ser femenino, la socialización genera en muchos hombres dificultad para conectar con los sentimientos y los deseos, lo que puede traducirse en acciones concretas como tener contactos sexuales con personas que realmente no desean, vieron, lo había puesto, en contextos de riesgo y dificultades para tomar medidas profilácticas, ¿no? Y esto también aparece mucho con las poblaciones más jóvenes, ¿no? Ay, es que estábamos en ese momento y no tenía, y bueno, y yo no podía aguantar. No sé, ¿no? Estas cosas de que también, si uno intenta ponerla sobre la mesa y problematizarla con el otro, dice, pero no podías aguantar, ¿no? Esto tiene que ver con esto que me dicen, sí, yo soy una máquina sexual y frente a esa situación respondo rápidamente. Masculinidad y trabajo. El trabajo ha sido concebido desde nuestra cultura, dejando fuera un campo amplio de actividades que pueden enmarcarse en la noción de un trabajo no remunerado, cuidar a otras personas, limpiar, cocinar, ordenar la casa, entre otros. En este contexto, el trabajo es concebido como un conjunto de actividades de carácter productivo que realizan las personas en una sociedad. Constituyen un organizador de subjetividad, así como del orden social y político. La construcción de la masculinidad hegemónica ha dado valor a la idea de que los verdaderos hombres realizan actividades que implican destreza, esfuerzo o riesgo físico. No tienen límites en los esfuerzos que hacen para cumplir con este ideal, y así como en su rol proveedor, llegando a afectar su cuerpo y su salud. Esto es, por ejemplo, este varón que piensa que debe de trabajar 16 o 20 horas para poder llevar el sustento a su casa. Hay varones que están tan convencidos de esto, y lo digo de verdad, y he tenido varones en los cursos que han traído esta cuestión como, no, porque yo trabajo toda la noche y después hago una changa a mitad del día y ahora estoy acá, no, estoy durmiendo 3, 4 horas, pero es para conseguir un mejor trabajo, para poder llevar un mejor sustento a mi casa. Pobre hombre. Es decir, desde qué lugar también se construyó él su idea de ser varón, ¿no? Y de constituirse en un hogar y dentro de una familia. Obviamente su esposa estaba en su casa y él estaba convencido de que eso debía de ser así. Las mujeres no trabajaban. Es decir, el machismo estaba impreso en su vida y en su forma de estar y de manifestarse en el mundo. Y justamente uno de sus peores rehenes, no sabemos lo que pasaba dentro de su hogar, pero a priori lo que yo veía era que uno de sus peores rehenes era el mismo, ¿no? De esta situación que parecía como bastante compleja. Bueno, llegamos a un pequeño oasis, donde podemos empezar a pensar que hay otras formas, que siempre decimos, ojalá que así sea. Se entiende por masculinidades alternativas, subversivas o subalternas, esto es, como que están unos escalones más abajo. A todas aquellas manifestaciones que aún considerándose masculinas son vistas como versiones secundarias, inferiores, averiadas, inauténticas o diferentes de la masculinidad hegemónica. Abarcan expresiones masculinas que se expresan de forma sensible y afectuosa, no competitiva, no heterosexual. También abarcan las masculinidades no violentas, vistas como feminizadas o infantilizadas. En los últimos 20 años, los estudios sobre masculinidades se han incorporado a los de género,
que son el cuerpo teórico nuevo más importante dentro de lo que es la antropología. También en los estudios culturales ha sido reciente la exploración sobre hombres, prestándole más atención el feminismo ahora más completo, divergente y con un marco teórico robustecido por los estudios multiculturales. Esto es lo que hablábamos hoy también, que creo que lo decía Valeria, ¿no? Cómo en realidad recién estamos teóricamente, o algunas referentes y referentos de las investigaciones y de los estudios de género, empiezan a poner la mirada sobre esto, ¿no? Y esto también de alguna manera explica, ay, tengo el perro infernal, de alguna manera explica estas cuestiones que nos pasan cuando nos encontramos con perspectivas muy alineadas a los bordes, ¿no? Con las posturas más radicales, ¿no? Donde nosotras peleamos por los derechos de las mujeres, que nos violentan, que no sé qué, y por otro lado, los varones. Y esto es verdad y es real. Esto es una nueva mirada que se está incorporando. ¿Cuál es De hecho, yo, después de la clase anterior, me quedé pensando, ¿no? Que es necesario incorporar esta visión de masculinidad. Y no la incorporo habitualmente. La incorporo cuando específicamente voy a trabajar masculinidades, pero no cuando estoy pensando en una cuestión más genérica, ¿no? Y es necesario. Y eso tiene que ver con que en realidad todos los vamos construyendo y deconstruyendo, y también los diferentes estudios y las diferentes personas que por suerte se sientan a pensar y a mirar estas cosas, más allá de que a veces se alinean más a lo que creemos y pensamos y al paradigma en el cual nosotros estamos parados, son aportes muy importantes, ¿no? A veces uno se encuentra aportes teóricos que en realidad están como, me pasa, lo siento como radicales, y aún así puedo encontrar que dentro de eso hay aspectos que son a valorar y a tomar en cuenta. Esta noción propone pensar otras masculinidades posibles y necesarias para construir un mundo de hombres y mujeres libres. En este marco se analiza cómo las masculinidades hegemónicas ha encorsetado durante siglos a los hombres, y al mismo tiempo ese comportamiento aprendido al conjunto de las mujeres, y se ofrecen ejemplos reales de hombres que trabajan por masculinidades alternativas. Hoy en día se empieza a pensar en esto de las masculinidades alternativas. También es verdad que hay autores que dicen que esto de las masculinidades nones, ¿no? Yo voy a tratar hay un artículo que, bueno, ¿no? Pero que dice que hablar de esto, que habla de que en realidad esto de las masculinidades se empezó a hablar en el siglo XVIII, y ahí para adelante hace como todo un recuento de un montón de cuestiones, y dice que en verdad es como de alguna manera un doble discurso. Yo creo que poder poner la mirada sobre estas cuestiones es la única manera que nos permite construir para adelante. Construir para adelante para que no sea más una masculinidad alternativa y pueda empezar a constituirse como una masculinidad. Masculinidades encontraremos muchas y diversas y muy variadas, ¿no? Dependiendo de la sociedad en la que vivamos, etc. ¿Cuál debería de ser el marco? Y bueno, que sea la construcción de la masculinidad permita un ejercicio sano y pleno de los derechos de todas las personas. De esa persona que se está constituyendo como varón, pero además de todas las personas que se van a vincular con él a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Estas masculinidades, reconocidas o no como tales, participan a su vez como elementos desestabilizadores que la masculinidad hegemónica debe todo el tiempo identificar y combatir para poder lucir como la versión original de lo masculino, ¿no? Esto debe hacerse en cada uno de los actos sociales, corporales y subjetivos que se despliegan para validar el modelo. Esto de que cada vez que aparece un varón que propone una forma diferente, evidentemente empezamos por gastarlo, ¿no? Vamos a gastarlo en principio. Te pones así, te pones sensible, te pones no sé qué. Pero en realidad, seguramente cuando el varón insiste en esas conductas, empieza a sentir cómo de alguna manera el grupo empieza a decir bueno, y empieza a excluir. Eso es clarísimo. En este sentido, las masculinidades subalternas pueden definirse a partir de las expresiones que no completan el modelo de masculinidad hegemónica. Los hombres con expresión de género evaluada como femenina,
los bisexuales, los homosexuales, los hombres trans, las mujeres masculinas, los hombres que cuidan y demuestran apego, los que son afectivos y lo expresan, los que no trabajan de forma remunerada, los que se encargan del trabajo doméstico y de cuidado. Todos los hombres que empiezan a alinearse o que se alinean o que sienten que esta masculinidad hegemónica y este modelo diferenciado y asociado solamente a lo heterosexual y a las cuestiones de éxito, no los llenan, y entonces empiezan a interpelar estos mandatos. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Por hoy, en realidad, la idea era también poder trabajar en los conceptos de igualdad y equidad, pero ni que hablar que no nos da el tiempo porque quedan 15 minutos. Bueno, muy bien. Si nadie quiere agregar algo más, va a quedar una actividad también que todavía no la subió Germán porque yo todavía no se la mandé, pero la idea es que obviamente va a tener que ver con con algún material que les voy a mandar. Yo voy a mandar un material así como obligatorio en el sentido de decir, para que puedan contestar la consigna, pero después voy a tratar de mandarles estas otras cosas que les comenté, para el que quiera y le interese, no tengo por qué leerlo, que no tengo tiempo o no es algo que me atraiga, pero bueno, para el que le atraiga, esto del informe de la investigación sobre los varones y la salud, ¿no? Cómo juegan las cuestiones de género en el tema del cuidado de sí, y alguna cosa más, la guía y alguna cosa más. ¿Está? Y bueno, nos vemos el próximo jueves, en el último taller. Perfecto, gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.